Bienvenidos a este nuevo audio de geopolítica. Hoy vamos a hablar de la geopolítica de la inmigración, un tema que está muy en boca de los medios actualmente. La cuestión inmigratoria también constituye un eje de análisis muy importante a la hora de analizar la geopolítica mundial. La HCR, que es la United Nations High Commissioner for Refugees, que es la agencia que trata el tema de los refugiados en las Naciones Unidas, contabilizó en su último censo, en el 2015, 7,6 millones de desplazados y refugiados en el 2015. Y la guerra en Siria se encuentra hoy en día al origen de uno de los mayores éxodos jamás registrados en la historia de la humanidad. Hay muchas maneras de analizar el fenómeno de la inmigración. Si uno toma esa cifra, 7,6 millones, esto equivale a decir que por día hay 42.500 personas que dejan su país. En total, las últimas cifras del HCR, que como dijimos la agencia que trata el tema de los refugiados en las Naciones Unidas, contabilizan un total de casi 60 millones de personas desenraizadas en el mundo, y esto es importante notar, muchísimo aumento, un notorio aumento en los últimos años. Ahora, si nosotros contabilizamos o tratamos de enumerar, analizar las distintas causas de los flujos migratorios, la mayoría de los analistas coinciden en señalar este punto, que si bien es cierto que a la hora de analizar los principales factores que hacen que una persona deje su país, la guerra es uno de los principales motivos, también es importante señalar que la pobreza, la desolación y la muerte también son un factor de peso muy importante a la hora de hacer que una persona decida dejar su lugar de origen. Y otro factor muy importante a la hora de tener en cuenta las causas de la inmigración es el tema de la globalización, de la revolución comunicacional acontecida en el mundo en los últimos años, y esa comunicación, esa globalización que llama constantemente a la gente a consumir, en el consumo de tener un auto, un televisor, ropa de última marca, un teléfono, todo esto que vienen reflejando no solamente las películas de Hollywood, sino las películas en general. Esto de estar mostrándole constantemente a la gente que el bienestar se adquiere mayormente con la adquisición de bienes materiales, que triunfar es aquel que materialmente está satisfecho. Esto también porque antes este modo de vivir, que es el consumismo, se reflejaba, ¿sí?, en las pantallas de cine, de vez en cuando en la televisión, pero desde que la revolución comunicacional permitió que la comunicación prácticamente pueda difundirse en todos los rincones del planeta, uno también tiene que señalar como un factor de inmigración muy importante entonces este consumismo, esto mostrarle constantemente a los jóvenes que para ser bien catalogado por los jóvenes de su edad tienen que tener las cosas de último modelo, cadenas de oro, etcétera, etcétera, los videos de la música que repiten constantemente
ese modo de vivir, también son factores muy importantes que hacen que la gente mire a su alrededor. ¿Sí? La gente que vive en los campos, la gente que vive aislada, la gente que vive en medios rurales, que los jóvenes miren a su alrededor y se sientan vacíos, se sientan sin nada. Yo mismo tuve la oportunidad de vivir en la selva algún tiempo, y uno también ahí podía observar cómo los jóvenes aborígenes lo único que soñaban era irse a la gran ciudad para poder consumir lo que los televisores le mostraban. Recordemos que en algunos lugares, ¿sí?, aunque no haya luz, el hecho de que haya generadores que funcionen a nafta le permiten a los jóvenes, ¿sí?, con una pequeña antena satelital tener constantemente esa conexión con el consumismo. Esto también es un factor muy importante a la hora de explicar las causas y los motivos por los cuales la gente se inmigra. Y por supuesto que cuando la gente deja su lugar de orígenes en busca de un sueño de vida que los aleja de su lugar de origen, a esa medida, ¿sí?, también los va alejando de su cultura y de su tradición, trayendo otro problema, que es el fenómeno de la aculturación. Estos flujos migratorios también pueden tener como causa decisiones políticas deliberadas, ¿sí? El arma de la inmigración con fines geopolíticos ha sido efectivamente varias veces utilizada a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, si uno ve los casos más conocidos en el cual la inmigración fue utilizada como un arma geopolítico, recordamos allá en la década del 56, cuando el presidente egipcio Nasser, uno de los padres del panarabismo, invitó a todos los que eran no árabes, y digo invitó entre comillas, a dejar el territorio. Recordemos también cuando Argelia comienza su revolución y su periodo de descolonización de Francia en el 62, expulsa a todas las poblaciones de origen europeo y judío. También pasa con la expulsión de los palestinos de Jordania en 1970 o de Kuwait en 1991, después de la derrota de Saddam Hussein. Saddam Hussein era muy sostenido por el líder palestino Yasser Arafat. Tampoco nos podemos olvidar de la terrible purificación étnica de la ex Yugoslavia en los años 90. Y lamentablemente los etcétera se repiten a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es solamente el siglo XX, sino siglo XIX, XVIII, los milenios. Se repite esta historia de las inmigraciones forzadas, porque esto nos cansamos de decirlo. El hombre, la tecnología evoluciona, el hombre por ahora sigue siendo el mismo. Hasta que no haya un despertar de la conciencia, difícilmente la geopolítica del mundo pueda modificarse. En estos casos mencionados, la expulsión, la huida o bien la disminución de la población seleccionada tiene como objetivo en muchos casos o bien reforzar la soberanía de la potencia dominante sobre un territorio específico y codiciado, o bien también puede parecer dirigir un mensaje geopolítico hacia otra potencia. A veces estos procesos pueden ser acompañados de una política de repoblamiento alternativo, cumpliendo los objetivos clásicos de conquista territorial, como por ejemplo ocurre por parte de China en la región del Tíbet desde el 55. Recordemos que una de las estrategias del gobierno chino para justamente terminar con esta decisión, con este pedido de autonomía por parte del Tíbet, es justamente cada vez más implantar población de origen china y progubernamental en el
Tíbet. Siempre cuando uno trata de escribir geopolítica, no trata de situarse dentro del bien y el mal, sino simplemente se describe un hecho como una estrategia geopolítica. Como mencionamos anteriormente, la causa más común a la hora de explicar los movimientos de las poblaciones, ¿sí?, son los conflictos civiles o militares, étnicos y religioso. En África ha habido unas matanzas por el tema étnico terrible. Bueno, y religioso, ni hablemos de la conquista española en América Latina, donde lo militar y lo religioso se ha mezclado de una manera macabra en nuestro continente. Pero dentro de estos movimientos, cuando se producen guerras o conflictos, también hay muchos desplazamientos internos, migraciones internas. Y lo que pocos latinoamericanos saben es que el conflicto armado en Colombia, en el que se encuentran implicados el Estado Nacional Colombiano, las guerrillas, grupos paramilitares de derecha, narcoorganizaciones, hacen de Colombia, con más de 5,3 millones de desplazados, el segundo país detrás de Siria con más desplazados internos en el mundo. Le siguen la República Democrática del Congo con aproximadamente 3 millones de desplazados internos y Sudán con aproximadamente 2 millones de desplazados. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas de estos flujos migratorios? Podemos observar que entonces la cuestión migratoria resulta una verdadera lección de geopolítica, porque nos incita a tomar en cuenta no solamente las tendencias geográficas e históricas, pero también las decisiones políticas que explican el fenómeno y que permiten, según el caso, y la voluntad política del país, el que quieran o no manejar la situación. A veces por ahí hay voluntad política de manejarla y no se puede, pero hay veces también hay voluntad política de no querer manejarla. Recordemos, por ejemplo, cuando una de las grandes amenazas que le hizo el gobierno electo de izquierda griego a la Unión Europea era justamente no poder controlar el flujo migratorio que pasaba por Grecia proveniente de las costas del Medio Oriente. Y por supuesto que las consecuencias geopolíticas de un flujo migratorio es enorme. En el caso de Europa, ¿sí?, una de las consecuencias de estos flujos migratorios que en algunos casos aparecen o los quieren hacer aparecer como no controlados ha sido el avance de los partidos ultranacionalistas en Europa, la AfD en Alemania, el FPO en Austria, que casi gana las últimas elecciones, las termina perdiendo por nada con el Partido Ecológico, y el Frente Nacional en Francia, el Front National conducido por Marine Le Pen, partidos ultranacionalistas, en este caso el último, el Frente Nacional, con muchas posibilidades de ganar las elecciones en 2017. No sabemos si de ganarlas, pero sí de ir al balotaje, o sea, a la segunda vuelta. Entonces, estos crecimientos de estos grupos nacionalistas en Europa ponen netamente de manifiesto el impacto de los flujos migratorios en las conductas sociopolíticas de las poblaciones. Justamente cuando estos flujos migratorios aparecen o los hacen aparecer como descontrolados, y esto demuestra de esta manera, una vez más, las interacciones, las relaciones inobjetables que existen entre migraciones y geopolítica. Respecto de la situación en Europa, la mayoría de los geopolitólogos son unánimes. La subida en potencia de los ultranacionalistas, que se viene expresando en las urnas,
y en algunos casos, no solamente en las urnas, sino a nivel de los propios gobiernos, de los propios estados, como es el caso de Hungría y Eslovaquia, puede explicarse de sobra, pero no solamente, ¿sí?, por la crisis de los refugiados, que en el caso de Eslovaquia y de Hungría ha sabido desestabilizar estos países que se sitúan para los refugiados de Medio Oriente que pretenden llegar a Europa. Estos países se sitúan en el medio, en la ruta de los Balcanes, de la ruta de los Balcanes que lleva o hacia Alemania o hacia Europa del Norte. Por ejemplo, el caso de Hungría es muy impactante, porque Hungría, el país justamente representa la primera puerta de entrada de los migrantes al llamado espacio Schengen. Entonces uno también tiene que analizar esto siempre con una doble mirada. Por un lado, uno se indigna de la reacción del gobierno húngaro frente a los migrantes, y también uno tiene que entender que a veces la gente se asusta porque empieza a ver que hay un flujo migratorio que no para de entrar al país. Por supuesto que eso no justifica uno no está justificando ninguna reacción ni respuesta ni xenófoba, ni racista, ni etcétera, pero sí uno puede llegar a entender la inquietud de la población. Por supuesto que, volviendo a la subida de los ultranacionalistas en Europa, Alemania, Austria, Francia, no solamente la causa de las subidas de la emergencia o de la consolidación de los ultranacionalistas se debe a los flujos migratorios. Decimos que es un factor muy importante que lo explica. También está el factor del terrorismo y de la inseguridad, también está el factor de la crisis económica, digamos, pero que el flujo migratorio es un punto muy importante, y los analistas internacionales coinciden nuevamente a la hora de subrayar que el flujo migratorio que ha llegado estos últimos meses a Europa casi que no tiene precedentes históricos. Y finalmente, a modo de conclusión, frente al desmoronamiento del modelo de sociedad occidental, las respuestas individuales y colectivas, o sea, frente al problema de la migración, ¿qué alternativas concretas se pueden hacer? La relocalización del inmigrante, por ejemplo, Argentina va a recibir 3.000 inmigrantes sirios. Más allá de que uno diga sí, son necesarias, son solidarias, estamos de acuerdo que resultan altamente insuficientes. Hay que hacer algo directamente en los países de origen. La mayoría, por ejemplo, para explicar, para poder frenar la inmigración africana hacia Europa o hacia otros países, no basta con poner más guardacostas en el mar o tratar de penalizar con cárcel o con multas a aquellos, como lo llaman los coyotes en México, aquellos coyotes, aquellos barqueros que suban y o estafen a los inmigrantes. No hay que poner, como dice el refrán, la carreta delante del buey. Si uno realmente quiere frenar la inmigración, hay que mejorar las condiciones de vida de los países de origen. Esa es la única manera de frenar los flujos migratorios. La migración ha sido históricamente un fenómeno muy, muy complejo, que puede ser atractivo porque no todos los procesos migratorios son malos. América Latina, después de la matanza de los indígenas, se ha realmente enriquecido con la llegada de los españoles, italianos, países del este, turcos, árabes. Por supuesto que ha sido un gran enriquecimiento, pero también es repulsivo. Pero lo que nosotros queremos dejar de manifiesto en este audio, en este video, es que la migración casi nunca resulta neutra en términos geopolíticos. Y más allá de la legítima compasión, misericordia
que uno puede experimentar por las personas implicadas. El desafío migratorio solo va a poder superarse si justamente la cuestión migratoria se piensa geopolíticamente, porque para bien o para mal, las migraciones no dejan indemne ni los países de orígenes ni los países de destino. Mi nombre es Damián Jakubowicz, espero que este audio haya sido de su agrado. Le dejo mi mail damian.jakubowicz@yahoo.fr para que puedan escribirme o bien para mostrarles puntos de acuerdo o puntos de desacuerdos, pedirme temas, debatir y seguir generando un pensamiento planetario que nos enriquezca como seres humanos. Les digo hasta la próxima y les agradezco muchísimo el interés.